Hola a todos, en este video resolveremos el ejercicio 22 sobre vectores en C++, donde se dice que se tiene en memoria un vector A de tamaño n, hacer un algoritmo que permita ordenar de forma creciente. Lo primero es incluir la librería iostream y luego la librería stdlib.h que nos da la opción de elegir números aleatorios. Luego, dentro del main, declaramos variables enteras que son n, i, j y un auxiliar. Luego, la variable n, lo que le hacemos es que ingrese una cantidad de elementos y declaramos nuestro vector a y entre los corchetes la variable n. Luego, lo siguiente que haremos es elegir los números de nuestro vector. Es decir, abrimos un bucle for en donde le colocamos los siguientes parámetros, que sea i igual a 0, luego i sea menor a n, y luego i más, es decir, que se vaya sumando de 1 en 1 hasta que llegue al valor de n. Luego abrimos nuestro vector a, entre corchetes el elemento i, donde sea igual a negativo 5 más rand, entre paréntesis, abrimos un paréntesis, luego el signo de porcentaje y abrimos otro paréntesis más, 10, es decir, el número aleatorio va a ser desde el negativo 5 hasta el número 10. Lo siguiente que hacemos es imprimir nuestro vector. Para esto escribimos printf y dentro del paréntesis y comillas agregamos porcentaje de y luego un espacio para que cada vez que se vaya imprimiendo haya un espacio entre los elementos del vector. E imprimimos con una coma el vector. Luego ahora lo que vamos a hacer es ordenar los elementos de nuestro vector. Para eso tenemos que abrir otro bucle for, en donde decimos la misma cosa, i igual a 0, i menor a n, y luego i más. Abrimos las llaves, y dentro de ese for haremos otro bucle for, para que así también vaya recorriendo los vectores y vaya ordenando de menor a mayor, ya que queremos que sea de forma creciente. Para eso utilizamos la variable j, que luego dentro de ese mismo for ya colocamos la condicional if, que en donde le decimos que el vector a con el elemento i sea menor al vector a con elemento j. Abrimos llaves y aquí utilizaremos nuestra variable aux, que sería la variable auxiliar, que sea igual a nuestro vector a con elemento i. Luego lo que hacemos es que el vector a con elemento i sea igual al vector a con elemento j. Y que el vector a con elemento j sea igual al vector a con con el auxiliar. Esto lo que va a hacer son ir intercambiando las variables. Es algo muy normal o más bien un clásico en la programación. Sin olvidar también de colocar los puntos y comas. O si no nos daría unos bastantes errores. Ahora lo siguiente es imprimir esos vectores ordenados. Y para hacerlo de forma correcta es ir creando un bucle for otra vez para que así te vaya a ir mostrando las variables que están dentro del vector A. Entonces hacemos lo mismo y entre llaves escribimos printf y entre los paréntesis volvemos a crear otra vez el espaciado, porque si no va a quedar pegado las variables con un porcentaje de un espaciado y luego declaramos el vector A. Lo siguiente entonces nada más quedaría en compilar y ejecutar o F11. Tenemos un error y vemos que he colocado coma en lugar de un punto y coma en el for. Entonces esto hay que corregir. Ahora sí podemos volver a ejecutar. Ingresamos la cantidad de elementos y vemos que tenemos en primero los vectores desordenados y luego en los vectores ordenados, que va desde los negativos hasta los positivos, es decir, de menor a mayor. Por lo tanto, nuestro código es correcto. Muchas gracias.